días, buenas tardes, Buenas bienvenidos y gracias por esta oportunidad que me dais de esta entrevista. Estoy muy emocionado. tardes. Muy bien, nosotros también. Bueno, esto es nuevo porque las entrevistas yo las hacía en directo a la gente y tal, y ahora con, bueno, la situación que estamos viviendo, toca modificar para poder seguir haciendo y no quedarnos parados. Entonces decidimos utilizar estas nuevas tecnologías y a ver qué tal nos sale, ¿sí? Así que bueno, cualquier Muy error, buena cualquier cosa, iniciativa. les pido disculpas a todos nuestros espectadores si alguna cosa no sale del todo como queremos, ya que es la primera vez que lo hacemos de esta manera. Perfecto, muy buena iniciativa y saludos a los dos, a ti Mónica y a ti Leo. Y gracias nuevamente por esta iniciativa que seguramente tiene mucha proyección y aparte es para compartir estos momentos que son especiales para todo el mundo, ¿no? Sí, 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 desde luego, hay que hacer cambios y bueno, tal vez es un momento muy bueno para replantearnos muchas cosas y hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora mis entrevistas siempre han sido, las que he hecho hasta ahora, han sido a gente de religión, de religiones de raíz afro, y bueno, con preguntas también muy puntuales sobre sus perspectivas, ¿no? Voy a mantener un poquito la dinámica de la entrevista, con la diferencia de que Manakel no es un sacerdote practicante de ningún culto, sino que es tarotista o cartomante. Y la primera pregunta que tenemos para ti, Manakel, es ¿de dónde viene tu nombre? Muy buena pregunta, porque todo el mundo me conoce por Manakel y realmente es el nombre que, bueno, se me reconoce en las redes desde hace muchos años. Manakel es el ángel o el genio de la Cábala 66, que coincide con mi fecha de nacimiento. Entonces es el ángel que me regiría según la Cábala, según los nombres de Dios, y el nombre de Dios es Menak, que significa responsabilidad. Y el nombre de Manakel sería el Dios que secunda y mantiene todas las cosas. Y bueno, es el ángel que me pertoca por la cábala, por la fecha de nacimiento. Y es un ángel, entre comillas, este genio de la cábala y este nombre, realmente tengo muchísima afinidad porque incluso Manakel numerológicamente se reduce a un 3 en numerología. Y curiosamente, mi número de camino es un 3. Entonces, yo creo que ha sido la manera de poder expresarme a través de mi cartomancia y de mi espiritualidad, a través de mi trayectoria, ha sido el que me ha ayudado a comunicar todo esto, ¿no? Entonces, realmente a veces piensas que estamos rodeados de pura magia y de casualidades que no son tales. Que no son tan casuales, ¿no? Sí, Exacto. menuda responsabilidad te ha caído con el nombre. Bueno, bien interesante, sí, sí. Entonces, Sí, me han exigido mucho. exactamente, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito todo en general, ¿no? Aparte de que lo que tengo entendido es que echas el tarot, ¿qué más haces o qué otras cosas además de esto? Pues mira, Mónica, yo leo el tarot desde el año, bueno, empecé con el tarot en el 2002, ¿vale? Tengo una trayectoria teológica porque yo estudiaba para sacerdote, habéis hablado del sacerdocio, este sería otro tipo de sacerdote, entonces tengo toda una teología, una filosofía dentro del mundo católico, pero bueno, eso es muy largo. Eso en más entrevistas que se me han hecho, pues cuento un poquito esa historia. Pero bueno, ¿qué es lo que hace Manakel? Manakel actualmente, pues realmente soy especialista en tarot, en la cartomancia, porque me gustan mucho los oráculos también. Actualmente me agrada muchísimo el Lenormand, hace muchos años que lo conozco, o la baraja gitana que se conoce, o cigana que se conoce en la espiritualidad, sobre todo brasileña, y me imagino que ustedes también la conocen bastante. El Lenormand, y bueno, soy estudioso de eso, de Keeper, Lenormand, de los oráculos, y sobre todo oráculos también que tengan que ver con los ángeles o los arcángeles. Entonces, me gusta mucho la cartomancia y oriento mucho proyecto mucho
todo respecto a la cartomancia. Pero actualmente llevo 2 años que soy también terapeuta, aparte de maestro de Reiki, soy terapeuta de péndulo hebreo. Por lo tanto, el tema hebreo ya ves que me persigue, ¿no? Sí, 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 Lo desde luego. judeo-cristiano. Bueno, el péndulo hebreo es bastante complicado, no es nada simple. Yo estuve también incursionando un poco y bueno, al final dije no, porque hay que ponerse a estudiar para poder hacerlo Es bien. muy serio, sí, 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 es bastante complejo. exacto. Mi Sí, si- llevo más de 2 años estudiando y hay varias escuelas. No hay mucha información, hay escuelas que van apareciendo y realmente, pero la práctica del péndulo hebreo es fantástica, Mónica. Los resultados son Sí, espectaculares. sí, lo sé y la verdad que me da mucha curiosidad. Y bueno, igual algún día podemos incursionar, me puedes dar un poquito de enseñanzas al respecto. Manaquel, mi siguiente pregunta un poco ya la has contestado y es ¿cómo has empezado y cuándo? Y aquí me gustaría hacer eh, como una pequeña reflexión, un pequeño paréntesis. Creo que si no todas mis entrevistas, casi todas ellas, las personas empezaron siendo monaguillos católicos. Es increíble, porque la gente empieza intentando meterse a cura y luego hay como una transformación muy, o sea, muy curiosa, muy de repente, muy explosiva, ¿no? Desde un día al otro, es como que en la Iglesia Católica deja de ser y aparece otra cosa que es como, no sé, otra visión de la espiritualidad. Explícamelo un poquito para la gente de aquí, de España, porque a mí esto lo que me pasó es con la gente de Argentina, con la gente que entrevisté en Argentina. Y me resultó muy curioso que todo el mundo hubiera empezado como monaguillo y se hubiera después eh, volcado a lo que son las religiones de matriz afro. Entonces, ahora me encuentro lo mismo, de monaguillo a tarotista. Bueno, Sí, explícanoslo a todos, a ver mira, cómo es. mira, Mónica, somos los grandes herejes de la Iglesia Católica. No sé si por desgracia o por gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo, bueno, primero porque nos movemos una cultura muy católica y cuando pienso tal como está el país, España, y me imagino que vosotros en los años que estáis aquí, eh, sabéis un poquito cómo se mueve el tema. La gran cultura aquí, por gracias también del franquismo, que ya hace muchos años que pasó y todavía sigue influenciando muchísimo en España. Entonces, esa cultura católica la tenemos muy enraizada culturalmente. Y obviamente no solo España, sino todos los países hispanos. Igual que también ahora hay ese gran movimiento pentecostal y evangélico que, bueno, es una manera también de reforzar más o de airear más esas raíces tan muertas o ese vacío que te deja la Iglesia Católica al final. Entonces, la pregunta era eso, ¿no? De cómo pasamos de una cosa a otra. Yo creo que es por la cultura. Cuando uno empieza a investigar, cuando uno empieza a buscar, lo primero que te encuentras, lo más cercano, yo creo que es la Iglesia Católica. Entonces, todos creo que empezamos a incursionar. Yo también conozco mucha gente, incluso de mi comunidad LGTBI, muchos pasan también como monaguillos, ¿no? O por sacerdotes o frailes o monjas y de vidas consagradas. Entonces, yo creo que en el fondo es la búsqueda de la espiritualidad. Y la Iglesia Católica tiene grandes místicos y tiene grandes misterios místicos, mistéricos, valga la redundancia, en lo cual yo creo que se desarrolla también mucha parte mediúnica, ¿no? Y al final yo creo que por eso, como en el fondo muchos tenemos esa sensibilidad mediúnica, entonces yo creo que de alguna manera vamos buscando en esa búsqueda a través, y empezamos por la Iglesia Católica, porque yo creo que es lo más cercano que tenemos culturalmente. No sé si respondo a tu pregunta por ahí. Sí, bueno, sí, sí, me queda, o sea, un poco claro que en tu caso es por tema cultural, o sea, si hubieras estado en otra cultura, tal vez hubieras empezado por otra cosa y no por la Iglesia Católica. Lo que pasa que lo que Claro, te digo, es curioso que en otros países donde la Iglesia Católica no es tan fuerte, también empieza la gente por la Iglesia Católica. Me resulta yo creo bastante. que por eso,
yo creo que por el gran tema del misticismo católico, porque ten en cuenta que hay grandes personajes dentro de la Iglesia que viven con intensidad su fe, ¿no? Sí. Y tenemos muchos místicos. Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé mi camino, yo empecé como espiritista, porque cuando era jovencito, a los 13 años, yo ya era un niño un poco raro, lo reconozco. Ya me planteaba si existía la muerte y si había vida después de la muerte. Y yo con 13 años, Mónica, iba a la biblioteca de mi pueblo a leerme las obras de Allan Kardec, que no entendía nada, porque Madre tenía mía. 13 años. Buscaba libros de parapsicología, buscaba libros de parapsicología y empecé a incursionar incluso con el tema de la vasografía, el espiritismo, esto que hacen los niños que jugueteaban, y en mi pueblo me tenían miedo porque me llamaban el gran espiritista, ¿no? Y entonces los niños me tenían mucho respeto. Vamos, que no Entonces, se a metían raíz de contigo. esas experiencias, a raíz de esas experiencias espiritistas, por eso yo creo que de alguna manera se canaliza hacia la Iglesia Católica. Yo creo que los espiritistas, muchos espiritistas, pasamos por la Iglesia Católica. Me imagino que también tiene que ver con nuestras deudas de vida pasadas, vidas relacionadas con la Iglesia o subyugados por la Iglesia como mediums o como espiritistas. Es un Entonces buen yo punto creo de vista, ¿eh? No me lo había planteado, pero sí, me parece interesante lo que decís. sí, yo creo que nacemos con esa gran carga. Y aparte de nuestro cuadro espiritual, que me imagino que también tenemos esa parte católica, ¿no? De nuestros ancestros. Entonces yo creo que cuando uno empieza la búsqueda, va por ahí, por esa parte. Y entonces, claro, cuando yo ya me preguntaba si existía la vida más allá de la muerte, cuando me empiezo a encontrar con fenómenos espiritistas, que bueno, es verdad que estás en una edad de adolescencia, que hay mucha sugestión, estás en la búsqueda, estás con muchos enigmas, nadie te orienta porque eso lo haces con otros compañeros y vas buscando. Y yo iba ya de pequeño, ya me destacaba porque yo iba mucho, como dicen aquí, a mi bola. Yo no era de los que agachaba la cabeza, aunque luego la agaché totalmente dentro de la Iglesia Católica hasta que me salí. Entonces, obviamente, cuando empiezo mi búsqueda, me topo también pues, con el tema del curanderismo. Yo vengo de una familia andaluza en la cual se cree mucho en los curanderos en el sur de España, ¿no? Siempre los curanderos han sido como los chamanes de la península, en la cual pues hablaban de ciertos dones, de ciertas gracias, en el fondo hablaban con los muertos, tienen apariciones de la Virgen, de los santos, del Señor y todas estas cosas. Claro, todo eso también forma parte de la cultura, por lo menos en lo que yo conozco, en lo que yo me moví, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a investigar por ahí, me sentí súper atraído por todo lo que era el aparicionismo mariano, la Virgen, todo ese lado de la diosa que tanto se habla hoy día en la Wicca, en la brujería, en el paganismo, ¿no? En el fondo no dejaba de ser un hijo de la diosa, ¿no? Yo buscaba a la madre. Y eso que tengo una madre fantástica, ¿no? Que tampoco no es porque estuviera buscando la madre ideal, pero evidentemente en esa búsqueda me topo con todo este mundo del misticismo, de la Virgen María, de los santos, de la vida consagrada, y yo pensaba, yo me siento diferente a muchísima gente. Me imagino que también estaba en el fondo mi orientación sexual que no estaba reconocida, ¿no? Entonces es como que empiezas a buscarle sentido y en mi caso es cuando me topo, pues eso, con la Iglesia Católica, unos ejercicios espirituales, voy mucho a Lourdes, a Francia, tengo experiencias místicas con la madre. Entonces es como que reconozco que tengo una vocación, entre comillas, y por ahí, claro, soy carne de cañón para diferentes congregaciones religiosas, que no dejan de ser también pequeños grupos más o menos sectarios, y entonces, o que viven una espiritualidad dentro de la Iglesia Católica. Entonces, me metí por ahí y estuve 5 años estudiando filosofía, teología y haciendo votos de castidad, pobreza y obediencia como religioso. Por lo tanto, a mí todo este encierro y todo esto, después de hacer un mes de ejercicios cuando era muy jovencito, digo, bueno,
dentro de todo, más o menos estoy acostumbrado. Un poquito a lo de antes, ¿no? Volvemos así, de estar Sí, te ahí dejo encerrado. preguntar porque hablo demasiado, Mónica. Bueno, bueno, Manaquel, mira, siguiente pregunta que tengo para ti. ¿Cómo te defines y por qué? Es difícil definirse uno mismo, y más porque cada vez que me hago más mayor, en mis 47 años, me cuesta más el tema de las etiquetas. Entonces, definirme, yo me defino situado en el tema de la cartomancia y buscador, amalgama de filosofías y como has dicho en la presentación, yo realmente no pertenezco a ninguna religión ni estoy iniciado en religión, tal como la entendéis vosotros también. Entonces, pero realmente mi camino espiritual, yo me definiría como eso, cartomante, sobre todo me defino muy espiritista, porque yo creo que mis inicios fueron muy espiritistas, y buscador espiritual, porque en el fondo yo creo que al final todas las religiones, porque también he pasado por el budismo, el gnosticismo, el espiritismo kardecista también. Entonces, todas las religiones, o diría mejor, filosofías de vida, todas esas filosofías de vida me han marcado en cuanto que sigo una búsqueda y en el fondo es como que me quedo con todo aquello que me sirve, que me vibra, aunque suena muy como demasiado individualista, pero me mantengo ahí. Yo cuando me tengo que definir, yo digo, yo soy, como decía Krishnamurti, ¿no? La verdad es una tierra sin caminos. Al final, todos esos caminos que nosotros hemos creado conducen a la misma verdad. Entonces, hoy por hoy, tengo mi propio camino, pero veo que tengo una gran raíz católica, pero también conecto, también, por ejemplo, con la religión, aunque no la conozco en profundidad, todo lo que vosotros hacéis, pero conecto mucho con la Umbanda, con el espiritismo kardecista, tengo muchos amigos que son santeros, que practican la santería incluso en el tema cubano, tengo muchos amigos brasileños, entonces toda esa mezcla, toda esa cultura al final espiritual, no deja de enriquecerte, porque espiritualmente, yo lo vivo espiritualmente, al final pienso, ¿cómo me etiqueto? ¿Cómo me defino? Entonces, mucha gente, y me encanta esta pregunta, Mónica, mucha gente me ha llegado a atacar por lo mismo. ¿Por qué? Porque dicen que yo no me acabo de definir, pero es que según mi trayectoria no me puedo definir, porque cuando me he definido me he quedado como atrapado, como encasillado y no avanzo. Entonces por eso al final no me defino por una sola cosa, sino... Y esto cada vez me crea menos conflicto, porque hay gente que también puede decir, bueno, pero es que esto es como una mezcla de New Age o Nueva Era que todo lo mezcla y todo vale. No, evidentemente hay que tener mucha formación para saber qué pertenece a cada cosa y que puede ser contradictorio, que puede ser diferente, aunque al final, como siempre digo, todo nos conduce a lo mismo. Al final no te contestaba la pregunta porque en el fondo me cuesta autodefinirme. Bueno, contestada está porque me has dicho cartomante y me has dicho buscador. O sea, estás definido en Exacto. algo. Un buscador está definido. Está bien, ¿no? Exacto. No te quieres encasillar Sí. en practicante de algo específico, pero ya el buscar, el aprender, el investigar y todo eso, bueno, te define como una persona curiosa, como una persona bueno, que necesita ir descubriendo, ¿no? Bien. ¿Qué es para ti el Totalmente. tarot, Manaquel? El tarot. Para mí el tarot es el gran maestro, siempre lo digo. El tarot ha sido el gran maestro. El tarot es a lo único que he sido fiel, Mónica, desde el 2002. O sea, 18 años siendo fiel a una sola filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía del tarot está abierta y no pertenece a nada. Por lo tanto, el tarot para mí es, además de un arte por el cual canalizas tu propia mediunidad o tu propia espiritualidad, para mí el tarot es un arte, es una sabiduría profunda. Ahora está muy de moda el tema terapéutico, psicológico, la línea esta de Jorodowski.
está muy bien, pero es que el tarot no es solo eso, el tarot también es predictivo y el tarot está utilizado incluso por varias tendencias religiosas o grupos herméticos. Por lo tanto, a mí el tarot yo creo que es mi gran compañero en este viaje de buscador espiritual. Así entiendo yo el tarot. Bien, genial. Y dime una cosa, Manaquel, para ti, ¿qué es lo que hace ser a una persona un buen tarotista? ¿Cuál es el secreto para ser buen tarotista o buen cartomante? Buena pregunta, porque cartomantes y tarotistas hay muchos y todos, bueno, yo también he dado cursos, tengo alumnos iniciados en tarot, y voy observando, ¿no? En la propia autoobservación sobre mi propia vida, mi trayectoria, y después en la que observo a mis propios alumnos y alumnas, ¿qué es lo que hace un buen cartomante? Sobre todo yo creo que seguir tu propia intuición, porque hay muchos buenos cartomantes que son por estructura, porque saben que la carta esta más unida a esta carta simbolizan, entonces hay personas que pueden tener una gran capacidad intelectual o de poder almacenar cierta información y entonces encadenan sus propios y pueden ser buenos cartomantes. Pero yo creo que la cartomancia no es solo una matemática de esta combinación con esta combinación. La cartomancia tiene que ser ese mapa en el cual tú te descubras a ti mismo y conectes con toda esa espiritualidad que es al final la que te va a hacer un buen cartomante, porque yo creo que al final el buen cartomante, en el fondo, el buen tarotista para mí es el buen canalizador, el que utiliza la herramienta del tarot para canalizar, no solo más allá de los conceptos, es verdad, habrá buenos tarotistas por tema conceptual y de investigación y de historia y de historiadores que se dedican al tarot y te sacan la historia del tarot en todas sus vertientes y el arte del tarot, pero yo creo que el buen tarotista lo define tu propia intuición, tu propia capacidad de al final desapegarte de lo que es el tarot, es una puerta, ¿no? Entonces es saber entrar en esa puerta, en ese arquetipo. No sé si Bien. estás de Me acuerdo, alegro pero porque yo coincido un montón contigo, ¿no? Yo también he dado algún curso y, y coincido mucho contigo porque a mí lo que me interesa que la persona haga no es que memorice cada significado de cada carta, sino que aprenda a escuchar. O sea, yo le llamo escuchar. Porque he tenido gente que se total. memorizaba todo, pero después me decía, pero ¿por qué si esta significa tal cosa, ahora significa otra? Y porque no estás escuchando, porque realmente el tarot es una herramienta. Entonces, Ahí está la coincido clave. plenamente en tu definición de ser buen tarotista, me encantó, me encantó. ¿Tú crees que Total, cualquier Mónica, persona, es así, yo también. Perdón. ¿tú crees que cualquier persona puede ser tarotista? ¿O está limitado solo a algunas personas? Esta es una pregunta un Claro, ahí poco sin yo ofender, creo sin que ofender a nadie, sin no ofendemos a nadie, no. Sobre la línea de lo que hemos hablado, Mónica, lo importante es, o sea, todo el mundo puede ser tarotista, según lo que hemos dicho, sí, todo el mundo puede aprender tarot, todo el mundo puede ser buen tarotista. Todo el mundo es buen tarotista, ahí está la diferencia. ahí El está la buen diferencia. tarotista es el que realmente, ahí está el kit, ¿no? Ahí está el punto, ¿no? Los buenos tarotistas son realmente los que descubren toda esa, cómo funciona ese conectar con, ese es el conectar. Yo creo que no todo el mundo logra esa conexión. No está preparado, a lo mejor va por un tema o de evolución o de intuición. Hay gente que es muy racional, le cuesta mucho, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cómo tú crees que se Y son muchos plantean? factores también. Sí, 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 hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? A la hora de definirse como tarotista, y más aún de definirse como buen tarotista. O sea, hay muchas cosas para tener en cuenta, eso es correcto. ¿Cómo se plantean para ti las preguntas al tarot? ¿Cuál es tu forma de enfocarlo? ¿Cómo realizas las preguntas?
cómo se debe de hacer, me Yo refiero. siempre, claro, yo lo que observo cuando hago mis directos en YouTube y cuando me abro más a gente que es muy asidua o muy adicta también al tarot, eh, creo que hay mucha gente que formula muy mal las preguntas, Mónica, seguro que te ha pasado. Yo creo que a veces hay que saber formular bien las preguntas. Yo intento formularlas lo más claramente posible, pero también hay que tener en cuenta que a veces hay cosas que preguntamos que no son necesarias, porque, por ejemplo, preguntar cosas que son obvias, ¿no? ¿Cómo está lloviendo? Cuando realmente hoy, por ejemplo, aquí en Barcelona está lloviendo. Entonces, dice, preguntar una cosa que es muy obvia. O cuando preguntan, estoy embarazada y mañana te vas a hacer el test de embarazo, a mí me revienta esa pregunta porque digo, ¿para qué preguntas al tarot una cosa que vas a saber mañana cuando te hagas el test? Otra cosa es, ¿qué puedo hacer? Lo puedo plantear diferente. ¿Qué puedo hacer para llevar un buen embarazo? Claro. ¿Cómo puedo, qué me aconseja el tarot para quedarme embarazada o para ser más fértil? La misma pregunta se puede hacer desde diferentes ángulos y yo creo que hay mucha gente que a veces pregunta mal. ¿Qué siente por mí fulanito? Pues no sé, pregunta mejor qué posibilidades hay de relación con fulanito y no lo que piensa con fulanito, porque te quieres meter en lo que piensa fulanito respecto a ti, pero es que tú en el fondo ya sabes. Entonces, a mí esas preguntas así tan capciosas me molestan mucho, aunque al final los tarotistas las toleramos y te pasará igual. Sí, me río porque es así, sí. Incluso realmente preguntan, las personas, mi conclusión sobre esto justamente es que las personas preguntan lo que ya saben porque necesitan que alguien que no les conoce les digan toda su cara esa realidad que ellos saben pero que no quieren aceptar. Entonces, claro, cuando te lo dice alguien que no conoces y te está diciendo lo mismo que tenés el run run en la cabeza, es como que, bueno, le llega la respuesta. Pero sí son Sí, preguntas muy mal, a veces son muy mal planteadas, entonces el tarot es sí, como muy escueto al responder o responde como de muy mala manera, ¿no? Eh, siempre, claro, totalmente de acuerdo. Ya veo que nuestra línea de lectura de tarot es muy parecida, por lo que ves, Mónica. sí, 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 me estoy sintiendo identificada con un montón de cosas. Sí. Eh, Manaquel, una cosa, ¿cuál es la diferencia entre el tarot real, o sea, lo que es el tarot de verdad, y lo que la gente conoce por tarot? ¿Cuál es la diferencia? La gente se ha quedado, a ver si también estás de acuerdo conmigo, la gente se ha quedado con la imagen de tarot de las antiguas gitanas que leían la Buenaventura, por lo menos aquí, las antiguas gitanas que utilizaban, por ejemplo, la gente lo confunde, además confunde la baraja española con el tarot. Obviamente la baraja española viene del tarot, ¿no? Pero la gente tiene en su mente, en su concepción, una gitana con la baraja española montándose un rollo, que dirían aquí, ¿no? Montándose una película y mucha charlatanería. Entonces, la gente en general, tiene la imagen del tarot como bastante charlatanería. Y hay gente que tiene bastante rechazo. Pero están los que creen demasiado en el sentido que le dejan toda la responsabilidad a lo que le diga un tarotista o un cartomante. Entonces, esta de cómo entiende la gente el tarot o qué imagen tiene la gente del tarot, yo creo que se debe en parte mucho a lo que la imagen que les ha dado, por ejemplo, aquí en España, por lo menos, las líneas 806 y los programas de televisión o los de radio. Y esa no es la verdadera imagen del tarot. Y seguro que te has encontrado con gente que dice, bueno, pero es que yo me consulté en la radio, en la televisión. Ojo, no estoy criticando a los que hagan eso por radio ni televisión. Cada uno en su sitio, siempre lo digo. Pero obviamente han dado una imagen, no digo todos, siempre hay excepciones, pero han dado una imagen como que el tarot es algo o que te soluciona demasiado la vida para los que creen demasiado en el tarot y no se dan cuenta de dónde viene el buen tarotista, que hablábamos antes, y los que realmente ya lo rechazan porque piensan que realmente todo es pura charlatanería, ¿no? Es como el que va haciendo
un cuentacuentos, ¿no? Voy usando esta carta con esta, voy contando una historia, si te viene bien, bien, y si no, pues hay gente que se ha quedado con esa idea. Yo creo que esa es la idea que hay generalizada del tarot. Por lo tanto, hay gente que interpreta el tarot ya en exceso de, iríamos casi tocando la superchería, y por otro lado, la gente que no cree porque le han dado imágenes muchos tarotistas, pues eso, de esa parte que no es el tarot. Yo creo que el tarot no es ni un extremo ni es otro. No sé si estás de acuerdo. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo, sí. Y te voy a hacer una pregunta que no tenía prevista, pero yo veo que te hablo de tarotista y tú me contestas cartomante. Y quiero simplemente que me corrijas si me equivoco. ¿Tú te refieres a cartomante como aquel que usa tanto el tarot como diversos oráculos y a tarotista solo a quien usa el tarot? ¿Es esa la diferencia entre Sí, cartomante y sí, tarotista? para mí esa es la diferencia. El Vale, tarotista es el que usa nada más que el tarot, que correcto. son 78 cartas o los 22 arcanos mayores. Y el cartomante, la diferencia sería como un oraculista, ¿no? Que De utiliza acuerdo. el tarot. Por eso yo me defino cartomante, porque no solo uso el tarot. De acuerdo, correcto. Bien, era por tener claro si había comprendido bien cuando te referías a una cosa o a la otra. Vale. Manaquel, ¿cuál es la relación entre el tarot, el espiritismo y la espiritualidad? Buena pregunta. ¿Cuál es la relación entre tarot, espiritismo y espiritualidad? Sí, señor. Yo creo la relación, por lo que hablábamos antes, ¿no? De que el tarot tiene esa gran fuerza o esa gran ventana que sirve tanto al espiritismo como a la espiritualidad. Pero también voy a decir una cosa. O sea, a veces hay más relación del tarot con la espiritualidad en general, por lo que te decía yo de los matices del que el tarot realmente al final no sigue solo un camino. Y el espiritismo hay varias variantes, porque en el espiritismo el tarot eh, a veces veo más vinculado la cartomancia al espiritismo que el tarot en sí mismo. Aunque realmente el espiritismo puede usar el tarot y lo usa. Menos la parte kardecista, que es contraria absoluta a todo lo que es la predicción. Y bueno, ya sabemos que al final es lo que dijo o no dijo Allan Kardec, y que si el libro de los espíritus dice o no dice, ¿no? Entonces, nos iríamos más a la práctica espiritista en general, globalizada, ¿no? Entonces, la relación que hay entre una cosa y otra, yo creo que es porque realmente el tarot nos conecta con el espiritismo, porque conecta con la mediunidad. Para mí el espiritismo es una manera de entender la mediunidad o de desarrollar la mediunidad en diferentes corrientes espiritistas o de espiritismo. Y después, por lo tanto, el tarot va a servir a eso, para desarrollar tu propia mediunidad. Y después la relación del tarot con la espiritualidad, porque la espiritualidad abarcaría todo lo que es el tema más allá de lo que es una religión, abarca la sabiduría arquetípica o generalizada de la cosmovisión o la unidad de todas las religiones. Entonces esa parte espiritual, que no tanto religiosa, es esa relación que yo veo entre el tarot, porque el tarot tiende y surge de mucha simbología religiosa o espiritual. Por lo tanto, el tarot nos remonta, a los que estudian el tarot, nos remonta a la Edad Media. Entonces, ahí realmente hay muchas verdades espirituales que deben ocultar bajo los arcanos del tarot, porque la Inquisición o los que se proclaman religiosos dicen lo que es ortodoxo y lo que no es tan ortodoxo. Y entonces, por eso esa relación del tarot con la espiritualidad, porque va más allá de las religiones. Entonces, yo la relación que veo es eso, en la medida que el tarot es una ayuda tanto para el espiritismo como para la espiritualidad. Perfecto. Manaquel, ¿cómo empezaste en YouTube? ¿Cómo empecé en YouTube? Yo cuando estaba pensando el otro día cuándo empecé en YouTube, y tuve que mirarlo porque no me acordaba, justamente me di cuenta que el 22 de marzo hizo 11 años. Justo este año hizo 11 años que estoy en YouTube. Empecé en YouTube subiendo vídeos, leyendo el Evangelio según el Espiritismo,
y preguntas también sobre el libro de los espíritus. Y cuando veo esos vídeos, yo digo, madre mía, ¿cuánto ha llovido? Porque además era desde un No me lo puedo ordenador. imaginar. Qué bueno. Entonces mi canal comenzó así, incluso no se llamaba Manakel, se llamaba Tanay BCN, que es un nombre hindú. Entonces todavía estaba en el espiritismo kardecista, en una transición con el budismo japonés de Nam-myoho Renge Kyo. Y entonces toda esa parte, ahí es cuando empecé ya obviamente en el tarot ya lo conocía desde el 2002 y el YouTube comencé en 2009. Por lo tanto, a los 7 años de estudiar mi primer curso de tarot con una profesora chilena, fue cuando abrí mi canal de YouTube, pero mi canal de YouTube en principio no era sobre cartomancia, era sobre espiritismo. Si te das cuenta, en el fondo el tema espiritista está ahí. Sí, sí, veo que resurge una y otra vez. Bien. ¿Y cuál es la baraja o las cartas o el tarot que más te gusta usar? ¿Cuál es el que tú prefieres? ¿Cuál es tu preferido? Mi baraja preferida, como fue mi primer amor, el que estudié, es el tarot Rider-Waite. Para mí es la gran baraja. Tendría Y que haberme jugado a decirlo directamente. Me imaginaba que iba a ser así. Se nota que eres bruja. Y También, ¿solo porque fue tu primer baraja o tienes otra razón para que sí, sea porque tu fue mi preferido? primera baraja y porque pienso que el Rider-Waite es como el intento de la gran hermandad del Alba Dorada de recoger el tarot de Marsella, que es otro de mis preferidos. Realmente el tarot de Marsella creo que ahora se le empieza a dar la importancia que tenía, con Jorodowski, con todos los que han restaurado el tarot, la escuela alemán y otras escuelas que utilizan mucho el tema. El Carl Jung también utilizó los 22 arcanos del tarot de Marsella. Entonces, claro, para mí el Rider es la parte más esotérica, cuando realmente une todo el simbolismo espiritual, hermético, numerológico, cabalístico, que hay gente también que el tema de la cábala en el tarot no la ve, entonces prefieren, por ejemplo, el tarot de Marsella. Yo mi gran preferido es Rider, por eso, porque fue el amor a primera vista, o mi primer amor estudiado. El Marsella también, y uno que utilizo mucho, que es muy espiritual, es el tarot cósmico, o No, el Cosmic Tarot. no lo conozco. Ya me lo presentarán. Pues Ese no lo conozco. Bien. ¿Cómo ves la espiritualidad en España? Esa es una la, pregunta complicada. No sé. sí, la espiritualidad en España. Yo creo que la espiritualidad en España está muy tocada por, dejarme utilizar la palabra culpa, por culpa de la Iglesia Católica y de la dictadura que hubo aquí. Entonces, el tema espiritual es como que hay un gran rechazo en general, pero también hay un gran despertar en general desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, han ganado adeptos los evangélicos en España y han ganado mucho adeptos toda la tendencia New Age o toda las religiones orientales, como puede ser el budismo, el hinduismo, han ganado mucho terreno. Por lo tanto, la espiritualidad de España yo creo que está muy floja porque todavía en la mente colectiva, igual que en la política y muchas cosas, España todavía está muy anclada en el daño del pasado. Y esto es una cosa que es como un karma de la propia España, ¿no? No sé si vosotros habéis captado en los años que estáis aquí eso, ¿no? Entonces la espiritualidad es de mucha búsqueda, pero también mucho prejuicio, a no ser que al otro extremo la gente se vaya pues más por filosofías orientales, porque están bastante desencantados por ese vacío o esa falta de respuesta y ese dogmatismo que nos ha dado toda la parte cristiana católica. Entonces, claro, obviamente España espiritualmente, en plan, cuando se
se acomoda a todo ese prejuicio espiritual, pues todavía está muy floja. Creo que España empieza como a despertar más a otras filosofías y a otras maneras, pero creo que cuesta mucho, ¿eh? Porque hay mucha desinformación y mucho prejuicio. Sí, sí que cuesta, sí. Sí que cuesta. Bueno, no tengo más preguntas. Si querés agregar algo que te parezca importante, que creas que no te he preguntado para la gente que te va a escuchar, eres libre de agregar lo que quieras. Pues la verdad, no sé cómo andamos de tiempo, No, tiempo tenemos pero todavía, bueno, sí, tiempo tenemos, no te vale. preocupes. Bueno. Entonces, como finalizando, yo creo que tu entrevista te la felicito porque creo que está muy completa en el sentido de que hemos tocado diferentes puntos desde donde más o menos vengo y muy así, y hacia dónde he derivado mm, y bueno, y sobre todo he mostrado cómo estoy realmente enamorado del tarot y es mi gran amor fiel porque he sido bastante inconstante a lo largo de esa búsqueda. Es como cuando mi parte geminiana, mi ascendente, cuando llega ya al fondo de una cuestión es como que me aburro y paso a otra cosa. Entonces el tarot para mí añadiría eso, es el pozo que no he encontrado fondo. Por lo tanto, sigo fiel al tarot y el tarot yo creo que es el que me ha mantenido despierto a toda esa mediunidad y a toda esa búsqueda con la cual hoy puedo estar hablando con vosotros y además os conozco poquito, pero la buena onda, como dicen ustedes, la buena energía vibra, ¿no? Y entonces, la verdad es que estoy muy contento de la entrevista porque me da una vez más la oportunidad. Los que ya me conocen saben un poco mi historia, me ven por las redes, saben lo que hago, cómo lo digo, mis locuras, mi manera espontánea de ser, pero realmente añadiría eso de que, bueno, que soy un loco más dentro del mundo de la cartomancia o del tarot. Hemos dado la diferencia también entre tarot y cartomancia. Y nada, que os agradezco muchísimo la oportunidad que me dais para, bueno, dar a conocer esto y sobre todo de diálogo. Aunque hablo demasiado, Mónica, quiero dejarte hablar un poco. No, está bien si la entrevista era para ti, ya me tocará cuando alguien me entreviste o yo misma me Yo, entreviste a mí yo, yo, misma. Lo he estado yo. pensando, ¿eh? Decir, bueno, me cambio de silla y me voy haciendo las preguntas. No, está bien que hables mucho porque de eso se trata, ¿no? De saber cómo piensas y cómo lo haces y bueno, de conocerte un poco más. La idea de las entrevistas se me ocurrió hace un tiempo y era por mostrarle un poco a la gente lo que no se ve de un sacerdote, o en este caso de un cartomante, ¿no? Lo que no ve, porque en tu caso la gente viene, se echa las cartas y tal, salen, uy, uy, qué bien, pero realmente no te conocen, ¿no? O sea, no saben cómo piensas, cómo empezaste. Y en la otra parte de las entrevistas, cuando le hice a personas de religión, de estas religiones de matriz afro, la gente conoce lo mismo, conoce lo que se dice, no sé, las canalizaciones o los trabajos rituales, las limpiezas, y no conocen realmente a la persona y ese un camino que realmente es súper duro, ¿no? Y es un proceso también interno, yo diría que a veces hasta devastador, para ser quien realmente eres y para cuando viene alguien decirle justamente lo que necesita escuchar. Y eso no, la gente no lo ve, en general el cliente o la persona que viene a atenderse, tanto en unos como en otros, no ven esa parte de la persona que está ahí. Y a mí me pareció importante que se viera, bueno, que tanto los sacerdotes como los tarotistas somos, en definitiva, somos personas, nos equivocamos, vivimos, Totalmente. sufrimos, nos damos cabezazos contra la pared, en esa búsqueda, ¿no? Que está ese vacío que no, de repente pensás que lo llenaste, que encontraste el sitio, luego te das cuenta de que no, y tenés que buscar otra cosa, pero claro, todo eso como que te va forjando, y bueno, me parece súper chulo que se vea toda esa parte también, ¿no? El trasfondo, como el backstage de las películas, ¿no? Lo que cuesta hacer ese montaje para que esa escena quede súper bonita y el espectador lo vea. Esto es un poco lo mismo. La finalidad de las entrevistas, por lo menos desde mi punto de vista, es un poco eso, enseñar eh,
el fondo, ¿no? Lo que hay detrás de cada tarotista, lo que hay detrás de cada sacerdote, y bueno, y que gente que esté buscando encuentre casualmente. Con entrevistas anteriores tengo personas que me han agradecido un montón, porque gracias a una entrevista que yo hice encontraron un sacerdote, según ellos como Dios manda, ¿no? Pero claro, es que hay gente para todo y para todos, entonces no hace falta que la persona sea mal sacerdote, ni mucho menos, puede simplemente no encajar contigo. Y si no conoces otro tipo de círculos, tal vez no puedas encontrar a la persona. Y gracias al canal de YouTube y a las entrevistas, hay un montón de gente en Argentina que me ha agradecido de que, mira, gracias a esa entrevista hoy día puedo ir a una casa de religión donde yo me siento cómodo. En esto también, a lo mejor gente que está con otros tarotistas y que no están del todo a gusto, puedan venir contigo o puedan venir conmigo o puedan hacer otra cosa diferente. Es una forma más de mostrar que hay más cosas y hay para todo el mundo. Hay abundancia, que es lo que sobra en el universo. Pues sí, sí. Me encanta oírte hablar así porque realmente este es el tema. O sea, al final hay abundancia para todos, hay sitio para todos. Y como tú has dicho, me ha encantado, Mónica. Detrás del tarotista, detrás del sacerdote, de la sacerdotisa o del espiritualista, del medium, incluso del místico o del loco, hay una persona humana. Seguro. Entonces, la gente a veces también busca como al superhéroe, al salvador, de lo que el que me va a salvar. Y yo creo que al final, tanto vuestra labor como la labor de un cartomante o desde otro sacerdocio que sea diferente, la labor sería que la gente no se quede en mí, sino que yo sea el puente que ayude a conectar realmente con su esencia, con la divinidad o con su cuadro espiritual. Pero me refiero, al final no dejamos de ser meros mensajeros. Seguro, totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente. Bueno, Manaquel, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Espero que a nuestros seguidores de YouTube les guste esta entrevista, que nos dejen sus comentarios. Como siempre, darle a la campanita, darle al like y bueno, nos vemos en la próxima entrevista o en el próximo video. Un abrazo para todos y hasta luego. Un abrazo y muchas gracias.